Bien, continuamos con la serie A la luz de su palabra en su episodio número 184 y continuamos pues en este interesante recorrido por el libro de la reina Esther. Y es interesante, es un libro nuevo para mí, como la mayoría de los libros que he profundizado pues en esta serie. En lo particular yo he disfrutado mucho porque para mí ha sido de crecimiento, de comprensión de muchas cosas. Y estos libros, nos quedan dos libros por reflexionar, pues, para la serie, que sería después el de Tobías y el de Baruch, si no me equivoco, son los dos que faltarían, y para dar, pues, culminación a esta serie y, bueno, seguir trabajando y construyendo ideas para el conocimiento de Dios. En el episodio anterior, nosotros veíamos la figura de un rey, que era el rey Asuero, el cual tenía una reina llamada Basti, y que esta reina, derivado de un acto de desobediencia, analizado en nuestro tiempo y bajo nuestra realidad, una tontería, pero para él fue un acto de deshonra y además pública, una mujer que se atrevía a desafiar a su esposa, a no obedecerle, y los consejeros de aquella época pues veían aquello como una amenaza para sí mismos. Y entonces lo que le aconsejaron al rey Asuero fue prácticamente quitarle los derechos a ella de reina y acto seguido, pues lo que veremos hoy. Hoy vamos a tocar el tema que está asociado a escogidos para reinar con el rey. Y por supuesto nuestro rey es el Señor, ¿no? Nuestro rey es Dios. Y esto es bonito reconocerlo porque cuando, ya esto lo he hablado en otras oportunidades, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, y Dios, bueno, en su momento a través del profeta Samuel, les da al rey Saúl. Dios le dice al profeta Samuel, dales a su rey, porque no es a ti al que están rechazando, me están rechazando a mí. Por eso la iglesia sabiamente tiene todos los años, en la última semana del tiempo ordinario, de la semana 34 ya culminada, celebramos la fiesta de Cristo Rey, donde cada año la iglesia nos recuerda quién es nuestro rey y con quién estamos llamados a gobernar, a reinar, más que gobernar, que parecieran ser cosas iguales, pero creo que sutilmente no lo son, porque el que gobierna es Dios, pero los que estamos, ¿no?, dentro del ala de ese reinado, ayudando, evangelizando, siendo parte de esa plantilla, de ese equipo de salvación para el mundo, pues debemos ser justamente los cristianos católicos, los cristianos bautizados y toda persona de buena voluntad que al final tenga dentro de su corazón el deseo de hallar la verdad. Entonces vamos a ver cómo Esther en este episodio llega al rey y vamos a ver las diferencias que hay entre las banalidades del poder humano, como aunque San Pablo nos invita a obedecer a los gobernantes y San Pedro, una carta aún más complicada, hablaba inclusive a los esclavos de que obedeciesen a sus amos, inclusive a aquellos que eran duros con ellos. Esas son palabras de San Pablo, de San Pedro. Vamos a ver cómo podemos matizar esto de cara de que entendamos los frutos de la obediencia, cómo nos ayudan a crecer en humildad, en servicio, en prudencia, pero no por ello debemos hacernos cómplices o del mal, o mucho menos dejarnos quitar nuestra dignidad humana por sencillamente el hecho de obedecer. Entonces dice el capítulo 2 de Esther. Poco tiempo después, cuando ya se hubo pasado el enojo, el rey Asuero se acordó de Basti, de lo mal que se había portado con él y de la decisión que había tomado. Los cortesanos que rodeaban al rey le dijeron entonces, ordena que se busque para el rey jovencitas solteras, bonitas, y que para eso haya en todas las provincias del reino inspectores encargados de conducirlas a Susa, donde quedarán en la casa de las mujeres, bajo los cuidados del seguidor eh, que, que es el administrador de esa casa. Este se les dará a cada una todo lo necesario para su belleza personal, y aquella joven que más le gusta al rey reemplazará a la reina Basti. Fíjense ustedes los criterios utilitarios que se tenían en torno a la mujer, ¿no? Y todavía se tienen, ojo, todavía se tienen en muchas sociedades y estratos de poder también.
Era la mujer, y esto lo vemos también en la cultura musulmana, islámica, la mujer que está para darle placer al hombre, ¿no? De hecho, en unas traducciones aquí dice decentemente solteras y bonitas. En otra, en la traducción que yo leía preparando este tema, que era la online, eh, hablaba de mujeres vírgenes. Ese pseudomorbo que puede haber a veces allí de buscar algo muy puro para un ser que no lo es, pero además jovencitas, belleza física, ese era el criterio. Aquí no se valoraba inteligencia, aquí no se valoraba fe, aquí no se valoraba don de servicio, aquí no se valoraba los aportes que podían venir desde el lado femenino, sino todo era centrado en el placer y el hedonismo, ¿no? Eh, Continuando entonces con el texto, dice que el rey estuvo de acuerdo con la preposición que fue puesta en práctica inmediatamente. En, en esa línea, bueno, ahora bien, Marcodeo tenía en su casa a una joven de buena presencia, lindo rostro, llamada Adasá, que es decir, Esther. Esta era hija de un tío suyo, y como había quedado huérfana, Marcodeo le había adoptado como hija. Conforme al edicto del rey, numerosas jóvenes fueron llevadas a Susa y encomendadas a los cuidados de Ege, que era castrado. Entre ellas también iba Esther. Fíjense, estamos hablando de que el cuidador de estas mujeres era un eunuco, pero un hombre castrado a la fuerza, no el que había nacido, se entiende así, porque al decir que era castrado, pues precisamente, posiblemente fue castrado y luego colocado allí para que estas mujeres vírgenes bonitas no quedaran expuestas o manchadas por alguna tentativa o una debilidad de estos hombres. O sea, esto era de verdad todo un mundo, ¿no? La joven le cayó en gracia a Ege, quien se esmeró en atenderla, proporcionándole todo lo que ella necesitaba para su belleza personal y para su manutención. Puso además a su disposición a los 7 mejores sirvientes de la servidumbre real y la trasladó junto con sus sirvientas a un departamento más cómodo dentro de la misma casa. Esther no había dicho nada sobre su raza o su familia, pues Marcodeo se lo había ordenado. Diariamente se paseaba por delante de la casa de las mujeres para saber cómo estaba Esther e informarse de lo que sucedía. Cada joven debía presentarse por turno ante el rey, después de haberse preparado durante 12 meses, como, como estaba establecido para las mujeres. En los primeros 6 meses de esta preparación, las jóvenes debían usar en su tocador aceite de mirra, en otros 6 perfumes y cremas propias de las mujeres. Cuando le llegaba su turno, la joven podía pedir todo lo que quisiera para presentarse al rey. Llegaba allí al atardecer y a la mañana siguiente era llevada a otra casa donde estaban las concubinas del rey, que era dirigida por otro hombre castrado llamado Sasgás. Nunca más volvía a ver al rey a no ser que éste deseara verla y la mandara a llamar. A fines de diciembre del 7º año del reinado de Asuero, le tocó a Esther, la hija adoptiva de Marcodeo, presentarse en la mansión del rey. Ella no llevaba más adornos de los indicados por el administrador de la casa, por el administrador de la casa, que era Ege. Cuantos la veían quedaban admirados de su belleza. Apenas la divisó el rey, se enamoró de ella, pues le gustó más que todas las otras jóvenes, y como muestra de su cariño puso sobre su cabeza la corona real, coronándola por reina en vez de Basti. Fíjense ustedes los criterios, pero como en cierta forma, y no lo dudo, Dios está detrás de todas estas cosas, ¿no? Cómo Dios va llevando las decisiones, primero, cómo desde esa desobediencia de Basti la hace desincorporarse a un rey profundamente caprichoso, hedonista, además con un consejo real centrado por una cantidad de hombres que tenían pues criterios muy humanos y mundanos. Y llega esta mujer sencilla, además que ni siquiera era de ascendencia hebrea, que además era adoptada porque sus padres ya no estaban. Y todo ese camino de incertidumbre para ella la lleva en convertirse así nomás
en la reina, la esposa de Asuero. Después, como homenaje a Esther, dio el rey un gran banquete a todos sus ministros y funcionarios, decretó un día feriado para todas las provincias y repartió regalos a manos llenas. Cuando Esther pasó a vivir en el harén del rey, no le contó a nadie cuál era la raza o su familia, como se lo había ordenado a Marcodeo, pues aunque ya no estaba bajo su autoridad, continuaba sin embargo cumpliendo sus instrucciones. Este, mientras tanto, desempeñaba sus funciones en la puerta real. Fue entonces cuando descubrió la conspiración de Bigtan y Teres, dos guardias de palacio, para asesinar al rey. Marcodeo informó de ello a la reina Esther, y ésta a su vez se lo contó al rey como si fuera un recado de Marcodeo. Hechas las averiguaciones del caso, se comprobó que era cierta la denuncia, los dos conjurados fueron ahorcados y se dejó constancia por escrito del hecho en las crónicas del reino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hecha esta lectura, pues nada, vemos la ascensión de una reina, derivado, como les digo, primero de un desprecio. Hay algo que siempre hay que analizar, que muy poca gente lo hace, ¿no? Cuando tú te quieres arrimar al lado del poder, sea cual sea, puede ser un gobierno estatal, municipal, ejecutivo, pero también puede ser el poder de una empresa, puede ser de una junta de condominio, puede ser grupos sociales de poder. Tú tienes que ver cómo tratan a los que ya despreciaron o los que estuvieron antes. O sea, esa historia es importante saberla, sobre todo cuando son los mismos actores, porque de eso que ocurre, mañana también te puede pasar a ti. Esa rotación, por ejemplo, en estas épocas era algo normal, hoy no lo es, para inclusive nuestras tradiciones más occidentales. Pero era natural que un rey tuviera una reina, pero además tenía un harén de mujeres, que todo eso es una suerte de club sexual que podían tener ellos, y además estaban las concubinas, o sea, era todo un bagaje de lujuria, de carnalidad que, que bueno, derivaba, era característico de estos tiempos, y por eso también pasó el rey Salomón, por ejemplo. David también tuvo varias mujeres, entre ellas pues aquel caso escandaloso de Exabel, la madre de la que sería luego la madre de Salomón. Entonces, claro, cuando tú ves este reinado y luego lees lo que voy a leer, que es el capítulo 13 de Romanos, capítulo del versículo del 1 al 10, uno se puede escandalizar. Uno puede decir, Dios mío, pero como San Pablo va a mandar a que uno sea obediente, fiel, además, a reinados o a formas de poder como las que acabo de leer del rey Asuero del libro de Esther, o cualquier otra clase de poder, o llevado a nuestro tiempo inclusive. Vamos a buscarle un poquito el fondo a esto con la ayuda del Espíritu Santo. Dice San Pablo en el capítulo 13 del libro de los Romanos, obedecer a las autoridades. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra el decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Has recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Si te portas mal, témeles, pues no tienen las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber a la conciencia. Por la misma razón, pagan los impuestos y deben considerar a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que corresponde, el impuesto si se le debe al impuesto, las tasas si se le debe a las tasas, obediencia si corresponde obedecer, respeto si se le debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie, fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Pues los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
El tema de la obediencia es complejo, se los digo inclusive con mi poca experiencia, pero a mí me cuesta obedecer a ciegas. De hecho, yo prefiero apartarme de alguna figura de autoridad que que no me armonice con mi conciencia, con mi manera de a veces ver las cosas, pero también he aprendido sobre todo a guardar silencio, a ser prudente y todavía me falta mucho recorrido en esto para no solamente no pecar en el hablar, sino también no caer en ese tejido de rumores y murmuraciones en torno a un cargo de autoridad. Fíjense que tan cierto es lo que dice San Pablo a los romanos, que Jesús se lo dice a Pilato: tú no tendrías poder sobre mí si no hubiese sido dado de lo alto. En ese sentido, usted tiene que enfocarse en el presidente actual de su país, tiene que enfocarse en los alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos, que si bien tienen cargos de poder y de autoridad, también yo temblaría a la hora de aceptar esos cargos si lo voy a hacer con una muy mala intención, como la gran mayoría lo hace, porque el que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir. Y el gran error de los que están en el poder como Asuero es poder pensar que son intocables. De hecho, algo que pasaba en los tiempos de los reyes, y creo que hoy todavía hay algunos que se creen así, es que se sentían dioses. Tenían tanto poder y tanta gente adulándolos que al final terminaban siendo una traducción de mini dioses. Y eso también me permite recordar la imagen de este Herodes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es consumido por los gusanos cuando la gente lo empezó a llamar Dios. Eh, en ese punto, la obediencia es el ejercicio de hacer las cosas bien, de hacer las cosas por amor. Entonces, Dios nos invita en el amor dos caminos: amar al prójimo como a ti mismo, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. No olvidemos que también San Pablo nos enseña, perdón, San Pedro nos enseña que por encima de las leyes de los hombres está la ley de Dios, y esa es la primera que hay que obedecer. Entonces, primero Dios, y segundo el amor al prójimo, que es amor a ti mismo. Ningún gobierno, ninguna autoridad puede doblegarte en tu dignidad, humillarte, envejar tu cuerpo, tu moral, tu integridad. Eso no sería una obediencia lógica. Si alguien de autoridad te manda a hacerle daño a otra persona que sabes que está mal, que es un sinsentido, ahí lo correcto, aunque tenga autoridad esa persona que te lo dice, es la desobediencia. Entonces la desobediencia no es un punto ciego, es el discernimiento de que primero obedezco a Dios, tengo a Dios presente, lo conozco, conozco sus mandatos, conozco sus leyes, conozco su autoridad. Y luego la autoridad a la que voy a obedecer en la tierra, a la que voy a respetar en la tierra, es la autoridad que es reflejo de ese Dios. Y es la autoridad también que es reflejo del amor. Allí sí habrá un servicio pleno y una autoridad plena. Si no te toca una autoridad así, entonces la recomendación es la prudencia, la oración, la firmeza en la integridad de tus principios, esperando que Dios cambie el viento de esa barca para que puedas tomar las personas que tienen autoridad sobre nosotros o sobre ti rumbos distintos. Inclusive, cuidado, si la persona que no es una buena autoridad y que no emana buen poder hacia los demás, no eres tú o soy yo. Así que una importante reflexión derivada del libro de Esther y derivado de la carta a los romanos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.